Hola gente, ¿cómo andan? Espero que muy bien. Pues bueno, sean bienvenidos a un nuevo video de teorías. O bueno, el primero del canal. De TikTok no, de TikTok sería como el tercero si lo subiera, pero no lo voy a subir. Y es que vamos a hablar dónde está Firefly y quién mató a Robin. Y es que bueno, primero que nada yo quiero decir de que la historia va a tener unos huecos argumentales. Esto es porque no puedo repetir misiones, debido a que ya las hice en la mayoría de mis cuentas. Sin contar eso que no poseo un equipo de trabajo, sino que solo soy yo dando la teoría y todo eso. Así que bueno, vamos a empezar un poco por delante, presentando a los culpables de la muerte de Robin. Aquí tenemos a Black Swan, a Venturi, Sunday, también tenemos a Sparky. Ay, mierda, tenemos a casi todos. Y es que bueno gente, primero hay que hablar una cosa. En Colony Penal hay muchos huecos argumentales también, ya que nos dejan historias muy a sueltas. La muerte de Firefly, alguien está controlando al men. Esto lo menciona Sunday en una parte. Pero con Robin también dejaron muchos huecos argumentales, ya que ella no podía cantar, entonces puede ser una falsa copia. Y es que bueno, ya tengo una historia de Firefly, así que eso no me preocupó demasiado porque ya la tengo. Pero de Robin no tengo información, y justo hoy se acaba de filtrar Robin, y bueno, no se filtró sino que Honkai dijo Robin vendrá en la 2.2, o sea, allí podríamos saber qué pasó realmente con ella. Pero mientras la historia está en pañales, el siguiente jefe es nuestro querido Venturi. Así que bueno, vamos a empezar un poco con las teorías locas. Y es que bueno, hay que analizar primero al primer sospechoso. Y la que yo más sospecho sería Black Swan. En la línea de tiempo va a estar cuando es de Firefly y cuando es de Robin. Y es que bueno, Black Swan, como pudimos ver, ella actualmente es una persona demasiado manipuladora. Y también está unida con Venturi, lo cual me hace sospechar que está en la Incorporation. Y es que bueno gente, hablando un poco de esto, nuestra querida Black Swan puede ser culpable debido a que ella tiene muchos índole, ya que también puede manipular la realidad de lo que sería Colony Penal, como pudimos ver de que ella hizo actualmente cuando estábamos buscando a Firefly. Ella vino, abrió la cuenta, encontró Firefly, nos llevó directamente a ella, donde la mató el meme. Esto sería sospechoso gente, ya que Firefly, al estar atrapada por el meme, tampoco podemos ver de que quisiera hacer algo daño, porque ella iba a invocar la armadura de Sam, o como se conoce actualmente Sam. Samuel IV es un nombre verdadero. Pero bueno, vamos a analizar a lo que sería, ¿cómo se llama? La family. Es que la familia tiene internos también, o sea, no solo Sunday y Robin, sino que tienen más integrantes, ya que esta se dice que es una familia de sabuesos, algo así que se menciona nuestro querido Galladar cuando conocemos a Firefly, lo cual se me hace sospechar que tienen técnicas turbias por allí, sin contar de que Robin no puede estar muerta así como así, ya que no hay ninguno que sea tan sospechoso. Y como menciona Sparky en la última línea, ¿por qué Sunday está tan relajado por la muerte de su hermana? Lo cual que me hace sospechar de Sunday, ya que él tal vez tenga algún su método turbio. Venturi es un idiota, pero al final de cuentas también es demasiado villanesco, ya que él mismo se menciona, pero también nuestra carita de Sparky le da una pista sobre su corazón de piedra, todo eso que lo va a llevar grande, que lo puede unir a la diversión de la máscara de los genios, toda esa vaina. Así que bueno gente, no puedo utilizar aquí una teoría al concreto, ya que la historia deja demasiados huecos argumentales. Podrían sospechar más que todo de Black Swan, ya que es una persona demasiado manipuladora. Pero ser así, ¿cómo tiene control en el meme? Ya que sabemos que la guarda memorias, sin contar de que les da miedo juntarse con Archero. Si lo que se le quería Venturi y Black Swan era juntarse con el Trazacaminos, tuvieron que haber aprovechado y juntarse con Archero también. Archero, en vez de ser una villana en ese momento, sería una aliada, lo cual ayudaría demasiado a lo que sería la Incorporation, de lo que sería Venturi. Así que bueno, la historia deja demasiados huecos argumentales, así que no podría una teoría al concreto. Sí, yo miro que muchos de teorías mencionan misiones secundarias, que esto, que cosas encontradas del juego, y a mí me parece muy bien, pero yo al ser solo uno, no tengo demasiada información a mi mano. Y esto lo digo normalmente porque yo no soy de los que suelen de investigar demasiado gente. Sí investigué todo lo que pude, pero al no tener acceso a tantas misiones me puede haber saltado algo de información. Así que bueno, vamos a dejar aquí la teoría de Robin. Actualmente vamos a dejar a Black Swan como la culpable. No la creo malvada, al contrario. Black Swan yo la considero una super mommy allí, espectacular, parce. Y es que ella no va a ser la culpable, pero... O sea, sí es la culpable, pero tendrá sus razones por ahí. No sé, como una razón buena, una razón mala, pero más que todo buena. Así que bueno, vamos con Firefly. ¿Qué pasó con ella después de lo que vimos con el meme? Y es que bueno, como dije,
podríamos saber que Black Swan estaba controlando al Men en ese momento, ya que ella podemos ver que lo puede tener fácilmente, sin contar de que sus poderes sobrepasan la realidad de Colony Penal, el mundo de los sueños. Pero bueno, Firefly, ella no está muerta. Ya dije esto en TikTok. Firefly podría estar en coma, podría estar con Samuel IV. Y es que bueno, yo tengo historia filtrada de Firefly. La quisiera comentar aquí, gente, pero no sé si sería un acto demasiado rastrero o no quisiera. Miren, hagamos una cosa. Si este video es bien apoyado y bien recibido, vamos a hablar de la historia de lo que sería Firefly. Y esta es filtrada, o sea, sí es filtrada. Y es que bueno, Firefly sí es Samuel IV, ya que esto se le menciona también por la armadura que ella pensaba usar cuando se iba a enfrentar al meme, pero no la terminó usando. Aquí como que hay algo sospechoso, gente. Como que ella pudo usarlo al mismo tiempo no. No quiero contar aquí su historia porque sería demasiado largo el video, sin contar de que no quieren spoilers todavía ustedes. Y bueno, espero que se escuche bien mi voz porque ya, como dije, está demasiado débil por la gripe y otra enfermedad que tuve por ahí. Así que bueno, yo diría que Firefly está en alguna parte de Colony Penal. Lo más posible sería esperar a la 2.1 y si quieres que haga una historia resumida de cualquier personaje, díganme de cuál y la hacemos. Esta sería mi primera teoría, gente. Espero que se escuche bien. Si no se escucha bien, me dicen y investigo un poco más porque eso investigué lo que tenía de registros de las misiones, lo que tenía también en la misión principal. Así que bueno, voy a dejarlo por aquí, gente. La culpable más que todo sería Black Swan. Es la que yo sospecho un poquito más, ya que es la guardamemorias. Pero también sospecho de lo que sería la familia de Sabuesos. Así que bueno, dejaremos este video por esta parte. Por favor dejen su like, suscríbanse, comenten. Y los que me dieron la teoría fui yo. Así que ni modo. Así que nos vemos. Ah, y por cierto, video de mañana va a ser más que todo 50, que diga 10 cosas que no sabías de Granny o 10 cosas que no sabías de Conquest Rey. Ustedes eligen en la caja de comentarios. Así que adiós.